בכוח, גדולת ימינך, תרצה רוח, שבתנו נקבל, ושמע צעקתנו יודע. Cuando tú estás en tu casa, está tu familia, y bueno, está la casa, está la cocina, está el comedor, está y todo. Hay una conciencia que observa el espacio y el tiempo en ese lugar. Cuando toda tu familia sale y cierras la puerta, no podemos asegurar que la cocina, la sala y el comedor existan dentro. Cuando abres la puerta, hay una conciencia que observa y entonces aparece. Cuando cierras la puerta, puede ser que no exista nada. Lo cual, trasladándolo a la parte cabalística, esotérica, mística, sustenta muchísimo las creencias de que la mente, el pensamiento del hombre y las emociones del hombre tienen influencia en la realidad. Y entonces todo lo que hemos estudiado nosotros, el tarot, el autoconsciente, el mago, la subconsciencia, la gran sacerdotisa, la imaginación creadora, los procesos conscientes, la razón, la intuición, carta 4, carta 5, carta 6, el poder de discernimiento, la apertura mental, empieza y tiene unas sólidas bases, ya no esotéricas, sino exotéricas, ¿sí? Con una base científica. Claro que aún así la parte mística va mucho más arriba, porque todo esto nosotros le damos una explicación, modificamos el universo de Yetzirah, que es el universo de las formas, y después se plasma esa forma mental, esa energía de contención en el mundo material. Lo cual, para nosotros estamos trabajando en esta parte hoy esotérica y cada día menos esotérica, más exotérica, nos da mucho fundamento, muchas tablas para poder pensar aún más, que esto es lo que ahorita quiero que empecemos a tratar. Por eso les dije que esta ley de causa y efecto, en esa tercera parte, se iba a poner interesante y que por supuesto requeríamos primero una pequeña introducción de la física cuántica para poder en el análisis posterior sentar las bases de una teoría filosófica especulativa de cómo puede estar funcionando. No está fácil, o sea, no son enchiladas. ¿Alguien más tiene alguna otra duda antes de empezar con lo bueno? Yo Adelante. tengo la duda. Las dos partículas estas que hemos estado viendo que se transmiten la información desafiando las leyes del tiempo y el espacio, ¿originalmente pertenecían a un mismo sistema? Sí, son dos partículas independientes. Dos partículas independientes. ¿Sí? Ah, son independientes. Son independientes. Ah, ok. Ahora, a través de un proceso, se logran unir en su spin S y se hacen complementarias, que mientras esta es un medio, supongamos, esta es menos un medio, y entonces se entrelazan, compartiendo ese spin. Pero es un proceso que se realiza físico en un aparato, etcétera, etcétera. Y después, ya que están entrelazadas,
una se lanza a la izquierda, otra hacia la derecha, y el experimento radica en que cuando algo le sucede a la A, se ve reflejado en la B. Pero son dos partículas que nacieron independientes. Ah, ok. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Porque se va a poner peor, créanme. Se supone que está comprobado que mientras observan se comportan de una manera las partículas, pero ¿cómo saben que si no las están observando, cómo saben que no se comportan igual? Ah, porque en los experimentos se deja una placa fotosensible. Entonces, mientras haya un observador, una conciencia, tiras las partículas y hace dos rendijas. Bueno, está bien, porque ahí tienes la rendija. Cuando estás tú presente y tiras una onda, pues hace muchas rayas como una onda. Sí, está bien, es una onda. Ahora voy a volver a regresar a la partícula, pero antes de disparar, me salgo. Y quito cualquier instrumento de medición y de observación. Se dispara. Pero cuando regreso, la placa me demuestra que tiré partículas y se comportaron como ondas porque está completamente rayada. Por eso se sabe que se comporta como onda. Se ha hecho con instrumentos de medición. Entonces no es que sea un cuerpo, se ha hecho con una cámara, es decir, se ha hecho con una conciencia que observa, una cámara. Y esa cámara, por supuesto, está siendo observada por un ser humano. Y se ve que se comporta, ojo, y aquí es importante para el análisis que vamos a hacer después, se comporta como nosotros pensamos que se va a comportar. Es decir, si lanzo canicas, se comportarán como canicas. Si lanzo ondas de agua, pues se comportarán como ondas de agua. Pero una onda de agua no va a pasar a ser una canica y una canica no se va a comportar como una onda de agua, porque es sólida. Entonces, adelante. El problema está siempre en nuestras creencias, ¿no? Eso es lo que limita siempre todo. Por supuesto, por supuesto. Y eso a nosotros nos da muy buenas bases de todo lo que hemos estado estudiando, porque significa que efectivamente nuestras creencias, nuestros miedos, modifican la realidad, como lo hemos dicho siempre, pero ahora lo vamos a fundamentar dentro de la física y de la mecánica cuántica y dentro de la cábala. Vamos a hacer una fusión entre estas dos. Entonces, ahorita tenemos la mitad de la información. Todavía no podemos hacer el análisis. Estamos viendo que todo lo que pensamos o sentimos y nuestras propias creencias, hay un sustento ahora que dice que efectivamente modifica la materia, que modifica la realidad, sí, la realidad para ti, porque ya vimos que si cierro mi casa, a lo mejor la casa desaparece, pero si abro la casa, mi mente sabe que hay una cocina, hay un comedor, y la vuelve a hacer. Y se pone peor. Y ya para ir entrando en materia, en la otra parte, la parte, ya vimos la parte A, desde la mecánica clásica, y ahora vamos a ver otro aspecto, y a nombrar la ley de causa y efecto, y le vamos a poner una nueva palabra. ¿Te ha sucedido alguna vez una coincidencia tan sorprendente que te parecería mágica? Como si el universo te estuviera mandando una señal, como el filósofo alemán Friedrich Schiller dijera: no existe la causalidad. Lo que se nos presenta como azar surge de fuentes profundas. Y esto, en el año de 1952, Carl Jung acuñó el concepto de, y aquí viene lo importante, como parte 3 de causa y efecto, el concepto de sincronicidad, para definir la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido, pero de manera acausal. Es decir, la coincidencia temporal de dos o más eventos
que guardan relación entre sí, pero que no son uno causa del otro, sino que su relación es de contenido. El poeta francés y teórico del surrealismo, André Breton, hablaba también del azar objetivo, que designa la confluencia inesperada o azarosa entre lo que una persona desea y lo que el mundo le ofrece. El azar objetivo es uno de los conceptos fundamentales del surrealismo, coincidencias o casualidades cuya carga emocional, y eso es importante, cuya carga emocional las dota de significado. De acuerdo con Jung, la sincronicidad consiste en la unión de sucesos externos e internos, de una manera dotada de sentido para el individuo que observa o experimenta estos sucesos. Estas coincidencias podrían darse por una atracción no consciente que genera la ocurrencia de ciertos eventos y asimismo les concede un valor simbólico, aunque solamente creemos que las causas provienen de circunstancias metafísicas, como la suerte o la magia. En esa teoría junguiana, por supuesto, no se aviene bien con el materialismo o el racionalismo más tajante, sino que viene de las profundidades del psicoanálisis. Según Jung, los periodos de transición o transformación de los seres humanos, como muerte, cambio de trabajo, divorcios, son más propensos a la ocurrencia de sincronicidades. Posiblemente porque nuestra reestructuración interna causada por los cambios o crisis genera una energía de búsqueda de sentido que nos obliga a encontrar patrones en las circunstancias externas. Sea como sea, es sabido que los seres humanos somos propensos a un impulso de reconocimiento de patrones. Cuando jugamos con las nubes, por ejemplo, que le vemos cara de todo, que es incluso capaz de verlos donde no existen. Por ejemplo, en los casos en que la dopamina en el cerebro se encuentra elevada, circunstancia que nos hace propensos al pensamiento mágico y a creer en la buena fortuna. De hecho, ciertos estudios han demostrado que el estrés y los eventos de particular significado emocional nos acercan al pensamiento mágico. Sin embargo, también han probado que el extremo escéptico de ese espectro tampoco es nada saludable. La carencia de capacidad para el pensamiento mágico está, entre otras cosas, ligada a la anedonia, es decir, a la incapacidad de experimentar placer. La capacidad de distinguir patrones en la vida cotidiana no es una habilidad esencial para la supervivencia desde la época de las cavernas, sino que también es un aspecto importante de la creatividad y el trabajo artístico. Sin embargo, en circunstancias normales, la realidad es que la mayor parte de nuestro cerebro se encuentra procesando a toda velocidad una cantidad tal de información que jamás podríamos manejar de manera consciente. Y que en muchos casos, donde podríamos pensar que algo llamado intuición nos empuja en determinado sentido, simplemente se trata de nuestro cerebro que posee información que nosotros desconocemos y nos muestra una serie de patrones que no percibimos a través del autoconsciente. Es difícil, pues, evitar los modos en los que la sincronicidad podría influir sobre nuestras inclinaciones, pensamientos o decisiones. Todos somos propensos a encontrar señales que confirman o descartan ideas en las que venimos pensando. Pero quizás sea hora de comprender que existen procesos no conscientes que pueden ser mecanismos valiosos para adquirir conocimiento y tomar decisiones, aunque a priori puedan sonarnos fuera de esta realidad tangible. Jung, y hay un libro extraordinario
que por supuesto tuve que leer, aunque no me lo crean para esta clase, Jung habla de la sincronicidad. Él ya había estado pensando esta idea en los albores de su historia con Freud, posteriormente al desligamiento o los desacuerdos con su gran maestro Freud, empieza a tomar su propio camino. ¿Y a qué tanto estaba Freud metido qué tanto estaba Jung metido con Freud? Bueno, pues Freud decía que él era el príncipe heredero, y así lo decía abiertamente. Jung es el príncipe heredero de toda mi sabiduría. Jung dice que le exigía demasiado, pedía demasiado de él, lo absorbía. Y llegó un momento en donde sus teorías, en donde Freud sustentaba todo a través de la libido, y Jung empezaba ya a decir, sí, pero no todo es cuestión de libido, sino además hay otras fuerzas en el hombre que lo predisponen a determinadas actuaciones, sí, del inconsciente, pero no es la libido. Como por ejemplo, la voluntad de poder, como por ejemplo, la capacidad de buscar la razón de su propia existencia, fin y causa, y no solamente la parte sexual, líbido. Cuando se separa, hay una historia que dice que en 1913 Jung está pasando una época mala, emocionalmente mala, y que en una noche se acuesta y sueña a todo Europa manchada de sangre. Y no le presta importancia a su sueño, pese a que ya sabía la importancia de los sueños con su maestro Freud, y cuenta en este libro que presenta en el año de 1952, más o menos, que en donde hace un análisis de la sincronicidad, ya presentándola formalmente, y se da cuenta y recuerda que en 1918 estaba ya la Primera Guerra Mundial y por supuesto Europa se mancha de sangre. Y él dice, ojo, la sincronicidad no es un evento que tenga que ver con determinado periodo de tiempo, como por ejemplo mi sueño. Hace muchos experimentos, se dedica a muchos experimentos. Uno de ellos, por ejemplo, el más famoso que podemos encontrar en cualquiera que hable de Jung y de la sincronicidad, es como obligado. Está con una niña, una de sus pacientes, que uno de los problemas que tiene es que todo lo ataja por el hemisferio izquierdo, es decir, es muy analítica, es muy cuestionadora, es muy de razonar las cosas, y eso la lleva a un camino cerrado. Y en una de sus consultas con esta persona, le dice que en la noche soñó con un escarabajo y le describe al escarabajo. De repente se escucha unos golpes en la ventana. Jung se para, abre la ventana y entra un escarabajo. Jung lo toma y dice, ¿este es tu escarabajo? Y la niña dice, y sí, ese es mi escarabajo. Y entonces platica Jung que le sirvió esto que le sucedió para demostrarle a la niña, y niña señora, ¿no? Niñas para mí son de entre 1 año, 2 años hasta 150, ¿no? Esta niña le sirvió para demostrarle que había más que la razón, que había cosas que la razón no podía explicar. Jung también
menciona en este libro que eso fue lo previo a ese evento, nunca le había sucedido en una consulta de un sueño con otros pacientes, y posterior a ello, hasta 1952, tampoco le sucedió. Pero que era un ejemplo de un efecto de sincronicidad. Menciona también que este efecto es el mismo que puedo yo irme a otro país, pensar en un amigo que no he visto en 20 años, que no sé dónde está, salgo a visitar la ciudad y girando la esquina me encuentro al amigo. Es decir, rompe el concepto de la causalidad y entra de la casualidad, perdón, rompe el concepto de la casualidad y entra al concepto de la causalidad, causa y efecto. Puede ser que mis pensamientos modifiquen el espacio y el tiempo de sincronía y me lleve a eventos no causales, acausales. Es decir, que tienen una causa, porque primero fue pensado, sentido, emocionado. Carl Gustav Jung empieza a trabajar paralelamente, antes de la presentación de su libro, con Wolfgang Pauli. ¿Y quién es? Es un físico de renombre, o sea, no es cualquier físico, es un físico de renombre que dice, Jung, sí, o sea, sí tienes razón. ¿Por qué? No hay una explicación matemática al día de hoy. Sin embargo, los nuevos descubrimientos de la física relativística y de la física de la mecánica cuántica no desechan lo que tú estás diciendo y lo llamas sincronicidad. Así que, trabajando con él, hacen una serie de experimentos junto con otras personas y bueno, hay muchísimos experimentos que Jung hace y empiezan a observar, hay un experimento muy famoso que es el experimento de Reine. Reine se dedica a comprobar y a romper la ley de la probabilidad. ¿Cómo? Si yo aviento dados, si yo hago que una máquina aviente dados, 3 o 4 dados, pues va a caer 1, 6, 7, 4, 3, 9, 7, 6, es decir, va a caer una serie de números que caen dentro de la probabilidad de que en un dado o caiga 1, o caiga 2, o caiga 3, o caiga 4, o caiga 5, o caiga 6. En el otro dado igual, en el otro dado igual, en el otro dado igual. Pero cuando traía a una persona y estaba contenta y le decía, tira los dados, pero piensa en un número, se esperaría pues un resultado de probabilidad estadística natural, probabilidad matemática. Sin embargo, cuando esta persona estaba contenta, estaba feliz y tiraba los dados, rompía la probabilidad. Es decir, la media se movía. Y no sucedía con una persona, sino con cualquier persona. Pero cuando esta persona estaba enojada, triste, y tiraba los dados y pedía un número, la probabilidad regresaba
digamos, a la campana de Gauss, es decir, entraba a lo que se estaba esperando de la probabilidad matemática, pero que no se fuera a tomar unas chelas y regresar feliz, porque la probabilidad nuevamente se movía. Otros experimentos que se hicieron era a una persona le decían, a ver, pues hay tantas cartas, yo te voy a dar una carta y tú me vas a adivinar qué carta es. Ah, sí. ¿Qué carta es? 3, no. 4, no. 5, no. Por supuesto, matemáticamente hay una curva estadística de probabilidad, pero cuando se observó que determinadas personas se alejaban nuevamente de la probabilidad y que tenía que ver mucho con también su estado de ánimo, pero se escapaban de la probabilidad. En este libro Jung menciona que inclusive una que al tirar 25 cartas, decía algo así, si tiras 25 cartas, lo normal, el promedio es que la gente le atine a 4 cartitas, ¿no? Y está dentro del promedio. Pero hay gente que rompe el promedio. Le atina a 8, 9 o 10 cartas. Y dice, hay una persona que atinó a 25 cartas de 25 cartas. Las probabilidades son una en millones. Ahí lo viene en el libro, ¿no? Por lo tanto, sí existe algo que yo llamo sincronicidad, que afecta el espacio y el tiempo. Oye, ¿cómo que afecta el espacio y el tiempo? Sí. Hice experimentos, esos experimentos de Rayleigh, hizo, a ver, Chuchito, adivina cartas. Oye, ¿y dónde están las cartas? Ah, las voy a sacar mañana. Adivínalas. Las cartas que vas a sacar mañana, ¿quieres que las adivine hoy? Sí. Son cartas del 1 al 0. Son 25. Adivínalas. Pues 1, 7, 15, 14, 12, 11, 10, 8, 6, 5. Y eso raya en el juego, un juego de utopía. Sin embargo, al día siguiente, una persona tiraba las cartas y volvía a salir de esta famosa curva de probabilidad. Por lo tanto, Jung, entre muchas de sus conclusiones, dice que esta ley de sincronicidad escapa al espacio, la distancia y al tiempo. Oye, ¿y no fue lo que acabamos de ver y estudiar del entrelazamiento cuántico, del comportamiento de partículas y ondas? Por supuesto que sí. Pero esto lo dice Jung en el 52, 54. Y los diferentes experimentos que se han hecho son muy recientes también, en donde se puede entonces hacer una fusión entre este pensamiento de sincronicidad, que no es exclusivo de Jung. Jung lo presenta al mundo y es el boom. Pero hay muchos autores, y cuando me refiero a muchos autores, me estoy refiriendo a eso, a muchos autores que ya habían de una u otra forma hablado de este nuevo concepto que Jung expone. Ya había sido anteriormente develado por la filosofía china, en Lao Tse, con el Tao Te Ching. El Filón de Alejandría dice, el hombre como microcosmos que contiene las imágenes de la naturaleza de las estrellas. Plotinio, que menciona almas individuales procedentes de una única alma universal. Pico de la Mirandola, el hombre como vínculo y unión de 3 mundos. Superceleste, celeste
y nebular, Agripa, Johannes Kepler, que cita a Aristóteles y dice, el mundo inferior unido al cielo, sus fuerzas gobernadas desde arriba, correspondencia fundamental en la tierra animada por el ánima teluris. Y por supuesto, este extraordinario matemático Leibniz, que dice la armonía preestablecida o sincronismo absoluto entre sucesos de la psique y el universo de la física. De acuerdo a la física cuántica, sí. De acuerdo a Jung, sí. Y de acuerdo a al judaísmo, a la Kabbalah, sí. Tú creas a través de la mente, a través de la observación, una realidad tangible. Y esto le da mucho fundamento a nuestros estudios, porque siempre les he dicho, cuidado con lo que pienses, cuidado cómo hables, porque es energía, es vibración. El universo no tiene sentido del humor, y no es que no tenga sentido del humor, al contrario, te está obedeciendo. Habla de pobreza y carencia y manifestarás eso. Ten arquetipos de tu infancia, de dolor, sufrimiento, pena, pobreza, y los vivirás en la actualidad. Hay que romper estas formas para lograr una sincronía con mi entorno. Más adelante, mucho más adelante, vamos a estudiar el famoso cubo del espacio. Y vamos dentro de lo que se estudia del cubo del espacio, que es igual el tarot, ¿no? El tarot como parte del entendimiento de la energía de las letras hebreas, cómo funcionan y se interrelacionan para que tú puedas de forma consciente utilizar la sincronicidad en tu vida. Oye, Edgar, ejemplo, muy fácil. Yo tengo una super idea para un negocio, muy bien, pero no tengo dinero, ok. Pero yo sé que en el universo hay alguien que tiene dinero y está buscando cómo invertir su dinero, ok. Si conozco, y eso el cubo del espacio nos empieza a dar a entender cómo manejarlo, esta sincronicidad, que no es aleatoria, por supuesto. Cuando lo manejo esotéricamente a través del cubo del espacio, a través de esas energías, el universo va a lograr la sincronicidad para que en el lugar menos pensado, en una fiesta, me voy a sentar en una mesa, me van a poner al lado a esta persona y ya sea él o yo dirá, mira que tengo dinero y no sé cómo invertirlo. Mira que tengo una super idea y podemos unirnos. Y pum. ¿Cuántos de nosotros no estamos casados con la idea de, para que yo pueda poner un negocio necesito dinero? Y bueno, casado estás. No. Puedes poner un negocio y no significa que debas poner tú el dinero para ese negocio. Pero hay que cambiar estos arquetipos, aprender a manejar esta sincronicidad para que se pueda dar. Porque nosotros ahora, ya yéndonos más a la parte mística y dándole una muy buena
probabilidad de explicación a la mecánica cuántica, sabemos que estamos en el universo de Asia, en el mundo de la manifestación, en el mundo físico, pero que a su vez es un subconjunto de una esfera más grande que es el universo de Yetzirah, que a su vez está contenida en una esfera más grande, que a su vez es el universo de Briah, que a su vez está contenida en una esfera más grande, que es el universo de Atzilut, y que para que yo pueda lograr cambios trascendentales, eso nos dice la Kabbalah, para que yo pueda lograr transformar mi realidad material y física, yo debo de elevarme a realizar trabajos en planos superiores, en el nivel de Yetzirah, porque es el universo de las formas. No puedo hacerlo en el universo de Briah, porque es el universo de las leyes, y esas hay que conocerlas, pero la ley es la ley. No puedo transgredir la ley. Hay leyes que no se pueden transgredir. Sin embargo, objetos del tamaño de un avión vuelan. ¿Por qué? Porque concateno otras leyes de la física para que puedan volar, de la mecánica de fluidos. Como es arriba es abajo, el entendimiento de la Kabbalah hermética me va a dar las herramientas para que yo pueda manejar el universo de Yetzirah, le dé forma a lo que yo requiero manifestar en el universo de Asia. ¿Por qué no pensar entonces que este entrelazamiento cuántico de dos partículas que instantáneamente reaccionan, no importa la distancia, lo hacen porque aparentemente están separadas en el universo físico, pero en el universo de Yetzirah son la misma. Al estar en un espacio dimensional unidas, por leyes, por supuesto, de la mecánica, al manifestarse en el plano físico, el observador observa que están separadas y que son dos, cuando en realidad no son dos, porque en este universo, no paralelo, sino en este universo superior, en el nivel de Yetzirah, en el plano astral, están unidos. Hay un área de matemática que se llama álgebra lineal, cálculo vectorial, en donde tú puedes expresar formas de una dimensión, es una línea. Matemáticamente la convierto a una de dos dimensiones, y bueno, se convierte en un cuadrado. La puedo manejar matemáticamente y obtengo un cubo, 3 dimensiones. Pero la puedo manejar matemáticamente y la puedo convertir a 4 dimensiones, 5 dimensiones, 6, 7, y puedo analizar las características desde el punto de vista matemático. Cómo se comporta en esas dimensiones, qué propiedades tienen esas dimensiones. Y no las puedo manifestar físicamente porque rompen el número de variables que nosotros percibimos. Es decir, largo, ancho, profundidad y tiempo. Sí, nada más 4. Cuando estamos hablando que estamos en un multiverso de 10 dimensiones contenidas, cada una de estas 10 dimensiones, en un universo quíntuple. Del Adán Carbón hasta Asia. Y desde Atzilut.
hasta hacia 10 dimensiones, 4 universos, 40 dimensiones. ¿Por qué no pensar entonces que estas esferas, estas partículas, en este mundo cuántico, por supuesto, están interrelacionadas con las otras 10 dimensiones y nosotros nada más vemos su expresión en el universo de Asia y además en Malhut, por si fuera triste y poco. Cuando hablamos de esta sincronicidad, nos va a dar los elementos para que no sea obra de la casualidad los eventos de sincronicidad, sino que a través de la Kabbalah hermética, o de la Kabbalah en términos generales, o de cualquier mística, voy a poder producir eventos de sincronía de acuerdo al requerimiento que yo necesito. Por ejemplo, alguna vez vino una alumna, estábamos hablando de un tema, y cuando empiezas a ver que nada es casual, estábamos hablando del cuerpo humano, cómo funciona el sistema endócrino. Antes, ya saben, antes de hablar de chakras y de cosas, no digo que no, pero uno estudia mucho. Uno estudia el cuerpo humano y después me hablas de otras dimensiones, de chakras, y de niveles energéticos, y de ira, pingala, susumna, de los nadir. Estudia la base, que es el cuerpo humano. Estábamos estudiando el cuerpo humano, y después a mí se me dieron una serie de situaciones dentro de la plática, que yo dije, recuerden, el poder del mago, el poder de la letra B, es el poder de la observación. Y hablando de enfermedades, de cáncer, le digo a esta persona, a una alumna, le digo, vete a hacer un chequeo médico. Oye, ¿por qué, Edgar? Si me siento muy bien y no le estás diciendo a nadie. Vete a hacer un chequeo médico. ¿Por qué? Pues porque observé muchas cositas en el transcurso de la plática y dije, no, aquí hay algo y es para ella. No, Edgar, me siento muy bien. Y, bueno, qué bueno. Vete a hacer un chequeo médico. Como parte de estos trabajos para atender el cuerpo. Y bueno, hay que... Ponte las pilas. Bueno. Se fue. A la semana me habla llorando y me dice, gracias, Edgar. ¿Qué pasó? Me acaban de detectar cáncer en tal parte, muy a tiempo, porque es un cáncer silencioso. No me hubiera dado cuenta hasta dentro de 2 años. Nunca hubiera adivinado eso, hasta que hubiera sido ya en etapa terminal. Me lo dijo el doctor, esto que hayas venido aquí fue 1 en millones. ¿Qué casualidad? No. Aprende a observar lo que para otros son casualidades, para ti ya no debe de ser casualidad. Son causas y efectos. Y toda causa va a generar un efecto, pero todo efecto a su vez es una nueva causa que seguirá un nuevo efecto. La idea es lograr la concatenación a través del poder de observación de los fenómenos acausales que empiezan a sucederte en tu vida. Y que si ya tienes estos conocimientos, por supuesto, toda la etapa que sigue de estudio, que nos llevará años, por supuesto, irá. Y digo nos llevará porque, bueno, nadie termina de estudiar. Siempre hay más y más y más.
pero no significa que no vayamos durante nuestro aprendizaje aprendiendo a utilizar las herramientas. Y son las herramientas que tenemos a la mano, no son las herramientas de poderes sobrehumanos, es la razón, es la observación, es el uso correcto de la inteligencia, la deducción, aprender a desarrollar la intuición, facultades inherentes al ser humano. Y ya con eso, ahora sí después podrás empezar a desarrollar facultades superiores que ya no atiendan al nivel de la de Nefesh, sino a nivel de facultades propias de Ruach, de este nivel del alma de Ruach o del nivel del alma de la Neshama. Pero el poder del mago, y siempre les he dicho, la carta 1 es la más importante, el mago. Es el poder de la auto-observación. No se te ipsum. Deja de observar tu vida como un cúmulo de sucesos que no tienen un origen. Sí tienen un origen. No lo busques afuera. Búscalo adentro. Búscalo adentro porque también son manifestaciones profundas de nuestra psique, de nuestra adolescencia, de nuestra infancia, inclusive de nuestros padres, que están grabadas en un cuerpo físico. Y así como el hombre hereda de los padres características físicas, ojos, color de piel, estatura, nariz, bla, 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 enfermedades, bla, 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 bla. También aquello pensado, sufrido y adolecido, que es grabado dentro de la estructura del ADN, se transmite de generación en generación. Y para muestra la ciencia actual, hoy se ha descubierto que una persona puede ser propensa a desarrollar una enfermedad genética, pero que si no activa emocionalmente eso, pasa sin pena ni gloria. Ahí está en potencia, sí, claro, pero necesitamos activarlo. Oye, mi abuela murió de cáncer. Mi mamá murió de cáncer. Yo morí de gripe. Te digo la verdad. Las probabilidades son que tú mueras de cáncer, pero si te apachurra antes un camión, tu hija morirá de cáncer. Pues ya hay forma de romper eso, por supuesto. A través de este trabajo interno, cambiar las estructuras genéticas para que mis sucesores no lleven esa carga genética, emocional, de pensamientos. Lo cual lo hace complejo, porque ¿qué guardo en mí que no he descubierto? Bueno, hay técnicas de meditación, tenemos un acervo dentro del misticismo judío, un acervo para poder entrar a las profundidades de la psique del hombre y que tú encuentres aquello. Pero cuando entiendes la ley de la sincronicidad, porque estamos atendiendo que expresa el sexto nivel de un principio manifestado en el Kibaleón. Causa y efecto. Si yo empiezo a ver efectos que se convertirán en causas y entiendo este concepto de sincronicidad acausal, puedo utilizar la
el conocimiento de la letra Mem, el conocimiento de la carta 12, para revertir procesos en todas las estructuras psíquicas del hombre en el nivel yetzirático, para realizar una verdadera transmutación. Una verdadera transformación que será pasada a mi generación, a mis hijos. Y por eso siempre les digo, nosotros hacemos el trabajo sucio de la familia, ¿no? Nosotros limpiamos mucho del tikkun familiar. No solamente hay que hacer una rectificación, una teshuvá personal, sino también hay que hacer una teshuvá en la familia. A lo mejor en la familia ni se entera y no tiene ni por qué enterarse. Pero alguien la tiene que hacer. Si no, se seguirán manifestando una serie de eventos. Mi mamá se embarazó de mí, no te preocupes, tú vas a embarazar a alguien si eres hombre, o tu hija saldrá embarazada. And again, and again, and again. Pero mi hija ya encontró la felicidad. Ajá, ¿la encontraste tú? No, y bueno. Quieres tapar el sol con un dedo. Observa tu vida y puedes calcular perfectamente. Decía Marco Aurelio, los errores tuyos como hijo son las fallas mías como padre. ¿Dudas, preguntas? Si consideras que esta información es útil y puedes apoyarnos con un donativo para el desarrollo de este canal y con ello contribuir a llevar esta información y esta sabiduría a más personas, puedes hacerlo a través de PayPal internacionalmente o desde México a la cuenta bancaria que te pongo en la caja de descripción de YouTube. Por tu apoyo, mil gracias. Shalom.